Hoy tengo una tarea súper complicada y es complicada por dos razones. Una de ellas es por el tema que vamos a tratar, porque hablar del sacerdocio no es un tema nada fácil de entender, más aún en nuestro tiempo. Si todavía fuéramos judíos lo podríamos entender, pero nosotros, cristianos, el tema del sacerdocio no es un tema del que hablamos habitualmente. Y la segunda razón es porque hemos decidido, para adelantar un poquito el curso, resumir una vez más o menos al mes o cada 2 meses, resumir algunas lecciones. Y hoy tengo que batir mis propios récords y ser capaz de resumir 3 lecciones en una reunión que no sea muy larga. Bueno, todos habéis visto el título, ¿verdad? Sacerdotes del Rey, o un nuevo sacerdocio, un nuevo modelo sacerdotal. Y yo hago una pregunta, ¿hay algún sacerdote aquí? Veo uno, otro por aquí, otro por aquí. Bueno. No, pero yo he preguntado si hay ahora algún sacerdote aquí. Bueno, al final entenderéis mi pregunta. Hoy vamos a hablar acerca del sacerdocio y a veces tenemos un concepto equivocado acerca de lo que es ser sacerdote o acerca de lo que es el sacerdote. Pensamos que es algo muy antiguo, que pertenece a un poco la liturgia judía. Incluso pensamos en otras confesiones religiosas cuando pensamos en el concepto de sacerdote, pero es parte del diseño de Dios para la Iglesia y para nosotros, cada uno de nosotros, que seamos sacerdotes. Parte del diseño de Dios también es para hoy como sacerdotes. Así que yo voy a empezar como termino, o como voy a terminar, que es algo muy habitual en mí, como sabéis. 1 Pedro 2:9 dice: vosotros sois un pueblo elegido, sois sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso podéis mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. 1 Pedro 2:9. Hay un predicador muy famoso que la mayoría, bueno, por lo menos los que llevamos mucho tiempo y somos un poco más mayores, hemos oído hablar de Spurgeon, ¿verdad? Spurgeon se dice que era el modelo, el padre de los predicadores o el decano, como le queráis llamar. Y él dice esta frase: si un hombre es verdaderamente convertido a Dios, es un sacerdote para Él. Pudiera ser que nunca suba a un púlpito ni que presida alguna reunión de la iglesia. Su único púlpito pudiera ser el taller de zapatos. Su única plataforma para dar testimonio de Cristo pudiera ser tras el mostrador o en la fábrica, pero a pesar de ello, es un sacerdote. Ahora, antes de llegar a eso, que es el final, yo quisiera responder a 4 preguntas que nos van a ayudar a entender un poquito qué es el sacerdocio. Y yo llevo pidiéndole a Dios desde ayer por la tarde que me dé la sabiduría como para poder explicarlo para que se entienda fácilmente. La primera pregunta es: ¿cuál era la tarea del sacerdocio en el Antiguo Testamento? Porque no vamos a entender nada acerca del sacerdocio actual si no entendemos cuál era la función en aquella época. La segunda pregunta es: ¿qué tipos de ministros sacerdotales, de tipos de sacerdotes había? Y ya os anticipo algo que ya sabéis la mayoría, que había 2 órdenes sacerdotales, la orden de Aarón y la orden de Melquisedec. La tercera pregunta es: ¿en qué consistió el rediseño? Sabéis que estamos hablando del rediseño de Cristo, de Jesús, con respecto al sacerdocio. Y la última pregunta: ¿qué es el sacerdocio de todos los creyentes? Que es a lo que me refería cuando leí los otros 2 textos. Vamos a leer un pasaje en Hebreos 5. Hebreos es el que más habla acerca del sacerdocio. El libro de Hebreos está escrito a hebreos, a judíos, que conocían perfectamente todo el tema judío, de cómo funcionaba la religión judía. Por tanto, para ellos era muy fácil de entender una serie de términos que para nosotros son complicados. Hablar de sacrificios, hablar de sacerdote o de sacerdocio, para nosotros es complicado porque no lo vemos igual que lo veían ellos entonces. De hecho, la función es totalmente diferente hoy a como era en aquella época. Así que vamos a leerlo porque en Hebreos se explica bastante claro acerca de este tema. Hebreos capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Hebreos 5, del 1 al 11. Dice: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados.
y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: «Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre». Y en otro pasaje Dios le dijo: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque sois, eso no va dirigido a nosotros, porque sois torpes espiritualmente y tal parece que no escucháis. Eso se lo estaba diciendo el que escribió Hebreos a los hebreos, no a nosotros, ¿vale? La primera pregunta: ¿cómo era la tarea sacerdotal en el Antiguo Testamento? Y claro, vamos a empezar por definir qué significa sacerdote. La palabra sacerdote tiene una etimología quiere decir el origen. La palabra viene de otra hebrea que quiere decir sagrado. Era un ministro propio de una religión o de un culto, es lo que dice la definición de lo que es un sacerdote. Una persona dedicada y consagrada a celebrar y a ofrecer sacrificios. El sacerdote era una persona llamada a cuidar del espacio del tabernáculo y del templo, a representar al pueblo ante Dios y a anunciar la bendición de Dios al pueblo. ¿Quiénes eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Pues hasta que el pueblo de Israel tuvo un incidente en el desierto, que luego voy a mencionarlo, la relación del ser humano con Dios era directa, no necesitaba sacerdotes intermediarios. Cualquiera sin ser levita o sacerdote podía ofrecer sacrificios a Dios. Y voy a poner un ejemplo, que seguro que tenéis todos en la cabeza. Caín y Abel ofrecieron sacrificio, ¿verdad? Eran sacerdotes. Ni se había mencionado en aquel momento que eran sacerdotes, pero ellos ofrecieron sacrificio, y no voy a entrar en el lío que se formó con el tipo de sacrificio que ofrecieron ellos. Pero hubo un momento en que los sacerdotes solo podían ser descendientes de una tribu, que era la tribu de Leví. Por eso se dice que los levitas son los que sirven en el templo, los levitas, de ahí salen los sacerdotes y son los que ofrecen o dirigen el culto dentro del templo. Eran hombres apartados para servir a Dios en el tabernáculo primero, cuando estaba en el desierto, y después en el templo. Y son reconocidos, ¿sabéis?, por primera vez cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. ¿Os acordáis que cuando Dios llamó a Moisés a subir al monte Sinaí porque le iba a dar los 10 mandamientos, ¿cuántos días tardó Moisés en bajar del monte Sinaí? 40 días. ¿Y cuando bajó, qué es lo que se encontró? Habían hecho un becerro de oro porque pensaban que Moisés ya no volvía más. Dios ya les había abandonado y decidieron, recordando el pasado en Egipto, hacerse a un dios, algo muy típico de los egipcios, que tenían un montón de dioses, y construyeron con las donaciones de oro que hacía el pueblo un becerro de oro. Y es cuando David desciende, ve el becerro, se enfada, tira la ley, la rompe. Pero ¿sabéis que hubo una tribu que no participó en la construcción del becerro ni en la adoración al becerro? Esa tribu fue la tribu de Leví. Y en ese momento Dios decide apartar a la tribu de Leví de todas las demás tribus para que fuesen los que sirviesen en el templo. A ellos les nombra sacerdotes o servidores, como vosotros le queráis llamar, a los levitas, que son los descendientes de la tribu de Leví. Aunque es verdad que ha habido algunas excepciones. De hecho, Melquisedec, del que hemos leído,
es una excepción incluso anterior. Melquisedec es de la época de Abraham. Abraham es antes de Moisés, ¿verdad? Y Melquisedec no era de la tribu de Leví. ¿Sabéis de qué tribu era Melquisedec? De la tribu de Judá. Luego vamos a entrar en el tema de Aarón y Melquisedec, es ver esos dos tipos o dos órdenes de sacerdocio. Ahora, ¿cuál era la función del sumo sacerdote? Porque estamos hablando que Jesús representa a un sumo sacerdote, hablamos de Melquisedec como un sumo sacerdote, Aarón era un sumo sacerdote y cada vez había un sumo sacerdote que era el principal entre los sacerdotes. En la religión hebrea, incluso en el tiempo del judaísmo posterior, desde el nacimiento de la nación de Israel y hasta la destrucción del segundo templo de Jerusalén, el sumo sacerdote era el más importante entre los demás sacerdotes. Coordinaba el culto y hacía los sacrificios. De acuerdo con la tradición bíblica, solamente los descendientes de Aarón, que es el primero que se reconoce como sumo sacerdote, podían ser sumos sacerdotes, pero por razones políticas e incluso por la desobediencia de algunos hijos de sumos sacerdotes, Dios decidió cambiar un poco el orden y hubo sumos sacerdotes que no eran hijos de o no eran del linaje directo de Aarón. En el tiempo de los macabeos, los sacerdotes dejaron de ser los enseñadores de la ley, que era parte de las funciones que hacía el sacerdote y el sumo sacerdote. Y ahí hicieron una división. Por un lado los enseñadores, que se llamaban rabinos o maestros, y por otro lado los sacerdotes, que lo que hacían era ofrecer sacrificios. Yo sé que estoy dando muchísimos datos y mucha información, pero es que es necesaria. Y creo que para los que digan, ¿y todo eso hace falta? Digo, pues sí, es importante conocer lo que Dios dejó escrito. Dios, ¿por qué dejó escrito el libro de Hebreos? Para dejarnos bien explicado el tema sacerdotal principalmente, que es una de las razones principales o de los temas principales del libro de Hebreos. Ahora, la segunda pregunta era, ¿qué tipos de ministerios sacerdotales había? Y dijimos que hay dos órdenes, ¿verdad? La orden de Aarón y la orden de Melquisedec. Hay 5 figuras importantes que nos permiten entender por qué estas dos líneas. Y son personas que han sido tipo de sumo sacerdote. Y el primero es Adán. Adán era un sumo sacerdote. Adán tenía una relación directa con Dios. Nunca se le reconoció literalmente como un sumo sacerdote, pero su relación con Dios era exactamente igual que la de un sumo sacerdote. Curiosamente, según la orden de Melquisedec, aunque Melquisedec todavía no había nacido. Él tenía un contacto directo con Dios, pero al mismo tiempo tenía una posición de gobierno, de autoridad y de señoreo sobre todo lo creado, que es una de las grandes diferencias entre un sacerdote según la orden de Aarón y un sacerdote según la orden de Melquisedec. Pero después del pecado, ¿qué le pasó a Adán? Que perdió su autoridad porque se la entregó a Satanás y dejó la función gubernamental. Él dejó de ser el señor de la naturaleza, el señor de todo lo creado, por causa del pecado. Incluso su relación con Dios se rompió hasta el punto de que tuvo que salir del Edén, del paraíso, donde estaban viviendo, en esa relación de intimidad natural desde el principio. Hay otro personaje posterior, que es Abraham. Abraham también fue elegido por Dios para crear una gran nación, para ser el sumo sacerdote de una gran nación. Por tanto, ostentaba ambas funciones. Y Abraham no solo era el intermediario entre Dios y el hombre, hacia arriba y hacia abajo, sino que al mismo tiempo era el padre de las naciones y era la persona que tenía la máxima responsabilidad en cuanto a lo que era el orden del día a día, en cuanto a gobernar la nación creada por Dios. Y él gobernó bajo los principios de Dios, que es lo que convirtió a Israel en una nación a partir de Abraham, pero en una nación diferente, porque estaba gobernada por una persona que tenía una relación directa con Dios, pero al mismo tiempo implantaba los principios y los valores de Dios en la vida diaria del pueblo.
El sacerdocio, de acuerdo al diseño de Dios, no solo intermedia entre Dios y el hombre, sino que gobierna de acuerdo a los principios de Dios. Y hay una tercera persona que quiero poner de ejemplo, realmente son dos, es Moisés y Aarón, que seguían en la línea de Abraham. Moisés tenía relación directa con Dios, ¿verdad? Hasta que llegó el episodio que he mencionado antes, hasta que surgió lo del becerro de oro. Y es ahí donde Dios decide que se separen las dos funciones. ¿Quién gobierna, quién dirige el país? La nación, Moisés. ¿Quién se convierte en el sumo sacerdote? Aarón. Aarón, como sumo sacerdote, no tenía un poder sobre la vida política y la vida social del pueblo, sino que se limitaba exclusivamente a acciones de realizar sacrificios e intermediar entre Dios y el hombre. Cuando el hombre sustituye a Dios por ídolos, y muchas veces hemos explicado que son ídolos para nosotros, cosas que sustituyan a Dios, las que sean, incluso buenas. Pero cuando nosotros sustituimos a Dios por otras cosas, perdemos la autoridad que Dios delegó en nosotros sobre todo lo creado. La cuarta persona que quiero mencionar es a Melquisedec, del que ya mencioné algo antes. Melquisedec era un rey y un sacerdote al mismo tiempo. Es un personaje un poco extraño. No se habla mucho de él más que en Génesis y luego después, mucho más adelante, en Hebreos, se vuelve a mencionar como el padre de la línea sacerdotal de Melquisedec, que es diferente a la de Aarón. Él provenía de una tribu diferente, provenía de la tribu de Judá. No era levita. Qué curioso que Dios reconozca a una persona fuera de la tribu que él inicialmente había encargado ese cometido a Melquisedec. Y sabéis que de la tribu de Judá, ¿quiénes descendieron? David, Salomón y tantas otras personas súper importantes que además ostentaban no solo una relación directa con Dios, sino especialmente una actividad de gobierno dentro de la sociedad. Fue un sacerdote rey de acuerdo al diseño de Dios. Y Jesús se autodenomina a sí mismo sumo sacerdote, ¿según qué orden? ¿La de Aarón o la de Melquisedec? La de Melquisedec. ¿Y cuáles eran las dos diferencias fundamentales? O la diferencia fundamental. Aarón, desde que se dividen las responsabilidades entre Aarón y Moisés, Aarón simplemente ofrecía sacrificios y tenía una relación solamente espiritual entre Dios y el hombre. Pero Melquisedec, además, era rey, era gobernador. ¿Entendéis ahora por qué cuando Pedro dice vosotros sois sacerdocio real o sois sacerdotes del rey? Porque cuando Jesús, que va a ser la respuesta a la próxima pregunta, cuando Jesús viene, vuelve al diseño original del sacerdocio. Y el diseño original del sacerdocio es que el sacerdote es rey y además sacerdote, intermediario, que mantiene esa relación representando al hombre delante de Dios y trayendo las bendiciones de Dios para el hombre. El diseño de Dios volvió al formato original un poquito más adelante, bastante más adelante, en Jesús. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿En qué consistió el rediseño del sacerdocio a partir de Jesús? Y voy a leer un texto que lo explica muy claro, más claro de lo que yo voy a poder explicar. Hebreos 7, versículo 11. Dice, entonces, si el sacerdocio de Leví, de los levitas, de Aarón, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdote. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca más habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resultó aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec.
Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de destruirla. El poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 10, los versículos del 11 al 13 dicen: bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. A la derecha de Dios significa una situación de autoridad. Y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Y en el versículo 19 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada por la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y 1 Timoteo 2 dice: hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Quiero hacer 3 observaciones importantes basándome en lo que acabo de leer. La primera es que Jesús no solo sustituyó el sacrificio de los animales, sino que se convirtió Él mismo en el sacrificio perfecto. Lo que marcó la diferencia en el rediseño de Dios con Jesús es que ya no era necesario sacrificar un animal cada vez que una persona pecaba. Sabéis que el sacrificio de un animal lo que suponía era la sustitución de la muerte, que es la paga del pecado, por los pecados que cada uno realizaba. Se mataba un animal en función de la capacidad económica y del nivel del pecado, pues se sacrificaba un animal que podía ir desde una paloma, un palomino, hasta un buey. Y mientras se hacía el sacrificio, la persona que había pecado ponía su mano sobre el animal que estaba siendo sacrificado. Un acto súper cruel, donde se oirían los gritos del animal que estaba siendo sacrificado y la peste de tener que quemarlo. Fue el método que Dios utilizó como para demostrarle al pueblo de Israel, hasta que llegó Jesús, de que la paga del pecado es la muerte, y si tú no vas a morir, alguien tiene que morir en tu lugar. Pero llegó Jesús, y Jesús no solo fue el sumo sacerdote que hacía la función sacrificial, sino que Él mismo se ofreció como el sacrificio perfecto. Y eso trajo un cambio radical en cuanto al concepto del sacerdocio, porque a partir de Jesús no es necesario ningún sacrificio. Por tanto, la función sacerdotal de oficiar los sacrificios terminó con Jesús. Jesús no fue sacerdote como Aarón, que se limitaba a interceder entre el hombre y Dios. Aarón era terrenal, temporal, era imperfecto. Era como una dinastía que pasaba de padres a hijos y no tenía ni siquiera autoridad. Jesús fue sacerdote y al mismo tiempo rey, porque Jesús ejerció el sacerdocio según la orden de Melquisedec, donde ambas funciones, la función gubernamental y la función sacerdotal, estaban unidas. Era eterno, celestial y perfecto. Era conforme al propósito de una vida eterna. Era el sacerdote del Dios Altísimo, y ahí dice, en lo que hemos leído, era rey de justicia y rey de paz, aplicando nuevos principios a todo lo creado. Nos está hablando la forma en que Jesús terminó con los sacrificios porque Él fue el sacrificio.
Por tanto, esa función sacerdotal desaparece en ese momento. A pesar de que continuó, igual que lo ejerció Jesús, esa relación de intermediación con Dios, llevando nuestras súplicas a Dios y al mismo tiempo trayendo la bendición de parte de Dios. Ahora, al final vamos a ver cómo eso ha cambiado y nosotros tenemos acceso directo a Dios sin tener que pasar por ningún intermediario. Pero sobre todo, Jesús empezó a ejercer una forma de gobierno, de influencia en medio de la sociedad basado en la justicia y en la paz. Y eso nos lleva a la última pregunta. ¿Qué es el sacerdocio de todos los creyentes? Porque uno puede decir, vale, muy bien, está muy bien el sacerdocio de Aarón, está muy bien el sacerdocio de Melquisedec, está muy bien las personas que hemos mencionado terminando con Jesús, pero ¿dónde entramos nosotros en toda esta historia? 1 Pedro 2, versículo 5. Que me parece que no es de esa cita, así que la voy a leer directamente, pero todos la conocemos. Vosotros sois las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, sois sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, vosotros ofrecéis sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así que vosotros, los que confiáis en él, reconocéis la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y está hablando de Jesús. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Ahora escucha bien, versículo 9. Pero vosotros no sois así, porque sois un pueblo elegido. Sois sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso podéis mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. ¿Somos sacerdotes del Rey? ¿O somos sacerdotes reales? ¿O somos sacerdocio real? ¿O somos reyes y sacerdotes? Como queráis llamarlo. Son todos sinónimos. Efesios 1, 17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Versículo 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esta, la Iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que la llena todo por completo. Efesios 1, del 17 al 23. Jesús es el sumo sacerdote, es la cabeza de la Iglesia. Supongo que eso es indiscutible, nadie lo cuestionará, ¿verdad? Pero lo que está diciendo allí Pablo a los de Éfeso es que la Iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea, Jesús se siente realizado en el momento en que, siendo la cabeza, Él delega su autoridad en medio de la Iglesia. Dios delegó en nosotros la función sacerdotal y la tarea de gobierno, en ese sentido de influir en los demás con los principios y los valores de Dios. Yo voy a terminar. ¿En qué orden nos estamos moviendo? ¿El de Aarón o el de Melquisedec? Porque si nos movemos en el orden de Aarón, solo somos sacerdotes y dejamos de influir en nuestro entorno. Porque hoy en día el sacerdocio ya no tiene nada que ver con los sacrificios, sino más que nada con la intermediación. Y eso es parte de nuestro llamado.
Si somos solo sacerdotes, predicamos un evangelio enfocado exclusivamente en no ir al infierno, cuando el evangelio tiene mucho que ver con el presente. De hecho, Jesús lo aplicó en el día a día y nos encomendó que prediquemos el evangelio del reino de los cielos, que se había acercado con Jesús. Si somos solo sacerdotes, dejamos de ser embajadores de reconciliación. Si somos solo sacerdotes, ofrendamos y servimos para ganarnos el favor de Dios y no como un acto de adoración y de entrega. Si somos solo sacerdotes, viviremos como religiosos, lo cual nos provocará agotamiento, desánimo, frustración, incluso podrá llegarnos a la amargura, porque nuestro evangelio será para el futuro y no para el presente. Ahora, si nos movemos en el orden de Melquisedec, nos moveremos en conquista, en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando Jesús, que asumió el sacerdocio y la tarea gubernamental, según la orden de Melquisedec, se fue, nos regaló al Espíritu Santo, que es el que nos empodera, el que nos da el poder, como para poder ejercer ambas funciones, ambas tareas, la sacerdotal y la gubernamental. Solo con el poder del Espíritu Santo nosotros vamos a ser capaces de ser sacerdotes en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra sociedad. Si somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, activaremos paz y justicia, que traerán bienestar en el sentido más amplio de la palabra. No estoy hablando de dinero, que es una pequeña parte. Estoy hablando de bienestar, de bien, de una situación correcta y buena, y traerá bendición. La autoridad delegada por Dios nos permitirá influir, o usando la palabra de Hebreos, gobernar, en medio de nuestra sociedad. Y no solo hablaremos de paz con Dios, sino que la podremos manifestar en la tierra hoy y ahora, porque la paz de Dios es para ser vivida ahora, aquí en la tierra, y nosotros somos además embajadores de reconciliación con Dios que trae paz. Somos sacerdotes con autoridad si vivimos de acuerdo a la orden de Melquisedec, porque nos vamos a dominar a nosotros y no nos vamos a dejar dominar. Un sacerdote que gobierna empieza gobernándose a sí mismo. Y lamentablemente, cuando no ejercemos nuestro rol o nuestra tarea de gobierno, nos volvemos esclavos hasta de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de la carne, en lugar de gobernar en ese sentido de influencia, trayendo un sentido a nuestra sociedad. Y en la Iglesia es nuestro campo de entrenamiento, como yo digo siempre. Somos agentes de justicia, de orden, de los principios y valores de Dios, pero también debemos rendir cuentas. Jesús todos los días se iba y oraba al Padre. ¿Y qué creéis? ¿Que oraba al Padre solamente pidiéndole poder para los milagros que iba a hacer ese día? Por supuesto que eso lo hacía. Pero él rendía cuentas al Padre. Hay oraciones, modelo de Jesús. Modelo eran para él, pero deberían ser para nosotros, donde vemos a Jesús explicándose cómo se sentía, explicándose cómo afrontaba algunas situaciones. Algunas de ellas complicadas que hasta él pedía que a ver si podían pasar de largo. Rendir cuentas ante Dios es lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo bueno es que no necesitamos intermediario, porque a partir de Jesús nosotros somos sacerdotes y reyes y tenemos hilo directo con el Padre. Debemos buscar hacer justicia, que es hacer lo correcto, traer la justicia de Dios a este mundo a través de acciones prácticas de amor. En el amor, amando a otros, y que incluye perdón, incluye respeto, incluye inclusión, incluye solidaridad y tantas otras cosas, estamos demostrando que estamos aplicando la justicia, lo correcto de Dios, en medio de nuestra Iglesia y en la sociedad. Como sacerdotes y reyes somos lo que ya hemos leído en Pedro, templos de Dios que nos dan identidad. Pero habita en plenitud Dios en nosotros, como para que tengamos la identidad de Dios. Somos un reino de sacerdotes,
Y lo dice en plural. No dice, sois un reino donde hay un sumo sacerdote o un sacerdote. Dice, sois todos sacerdote, y lo dice en un sentido comunitario. Porque es el lugar donde nosotros nos entrenamos para ejercer esa tarea sacerdotal. Nos sometemos unos a otros en humildad para servirnos como lo hizo Jesús. Nuestra vida es el más poderoso testimonio de que somos reyes y sacerdotes. La entrega es la manera más efectiva de ejercer el gobierno, y los sacrificios son espirituales y no buscan pagar pecado por el pecado, sino que son nuestra respuesta al amor de Dios, que además la demostramos entre nosotros, amándonos unos a otros. ¿Nos amamos unos a otros? Hasta el límite de darnos en sacrificio como hizo Jesús. Dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Somos elegidos por Dios, no somos el fruto de la casualidad ni de un accidente. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, con autoridad para bendecir a todas las naciones. Somos una nación santa, pura y ética. Una nación santa es una nación apartada. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra mejor definición de santidad. La santidad de Dios no tiene fisuras. Y nosotros que hemos sido creados a imagen de Dios, tenemos que luchar por reflejar esa misma santidad, ese hecho de que somos apartados para Dios. ¿Vivimos en santidad? ¿Nos identificamos como personas puras y éticas? Dice que somos herencia de Dios. Esta es nuestra dignidad y nuestro valor adquirido. La herencia la recibes, no la tienes por ti mismo. Y eso es lo que hemos recibido de Dios. ¿Vivimos como herederos del Rey o vivimos como personas que andamos robando porque somos mezquinos? Dice que somos portavoces del Rey. Somos llamados a anunciar la buena noticia a todo el mundo. Y con eso vamos a terminar, cantando una canción donde reconocemos o vamos a declarar de que somos un pueblo especial y que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de Dios que nos sustituyó. Somos reyes y sacerdotes y ministramos a Dios e influimos con autoridad en el mundo. Lo somos, lo pongo como pregunta. ¿Somos reyes y sacerdotes, ministramos a Dios e influimos con autoridad en el mundo? Debemos afirmar nuestra identidad en el nuevo orden de Dios, que es el de Melquisedec, porque aquello que creemos de nosotros mismos se reflejará en todo lo que hacemos. Se refleja en todo lo que hacemos aquello que nosotros somos y creemos. Sé quién soy, sé en quién he creído y quién es mi Dios, sé para qué estoy en este mundo, por qué vivo, para qué respiro cada mañana. Nos toca aplicar la fe para responder a esas preguntas y nos toca ser sinceros. Y creo que el llamado de Dios para nosotros en esta mañana es recordarnos que somos sacerdotes y reyes, elegidos por Dios, con la misión de llevar nuestras personales cargas a Dios. Y también lo podemos hacer intercediendo por otros, pero trayendo la bendición de Dios a otras personas. Y nuestra función de gobierno, que yo quiero llamarle nuestra función de influencia, es la de traer el cielo a la tierra. Es la de influir con paz y con justicia, porque esas eran las dos características del reino de Melquisedec. Traer a nuestra sociedad la paz de Dios, que solo se encuentra en Dios. Traer a nuestra sociedad la justicia de Dios, que es el orden, es hacer lo correcto. Pero para eso lo tenemos que hacer nosotros antes. Pedro decía, y le repito por tercera vez lo mismo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y repito la frase de Spurgeon, porque me parece muy oportuna. Si un hombre es verdaderamente convertido a Dios, es un sacerdote para él,
Pudiera ser que nunca suba a un púlpito ni que presida en alguna reunión de la iglesia. Su único púlpito pudiera ser el taller del zapatero. Su única plataforma para dar testimonio de Cristo pudiera ser tras el mostrador o en la fábrica. Pero a pesar de ello, es un sacerdote. Y ahora toca hacer la pregunta del principio. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Veo algunas manos, muy pocas. Posiblemente yo no he sido capaz de explicarme y a lo mejor no se ha entendido cuál es la función sacerdotal que Dios delegó en nosotros. Pero recuerda una cosa, a partir de Jesús, tú y yo somos sacerdotes reales y tenemos como misión, como privilegio, tener una relación directa con Dios, poder llevar a Dios nuestras cargas y las de otros, y poder recibir de Dios bendición para incluso compartir con los demás. Y somos llamados a influir en nuestro entorno, porque para eso Dios nos capacita y nos capacitó para gobernar, para influir en nuestro entorno con los principios de Dios. Básicamente dos que definían el reinado de Melquisedec: justicia, lo correcto, y paz, que es el shalom de Dios. Y el shalom de Dios era mucho más que solamente la ausencia de guerra. El shalom de Dios era salvación, era bienestar, era una paz integral que abarca todas las áreas de nuestra vida. Nuestro llamado es a ser reyes y sacerdotes, a influir en nuestra sociedad y a beneficiarnos de esa relación directa que tenemos con Dios como sumos sacerdotes. Que Dios nos ayude a que en nuestra vida diaria vivamos como sacerdotes del Rey, como sacerdotes y reyes, o como sacerdocio real, o decirlo como queráis. Y esta canción que vamos a cantar es la que nos va a invitar a poner esto en práctica en nuestra vida. Así que cuando la cantes, piensa en ti. ¿Nos ponemos de pie y la cantamos? amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar.